descubrí que mi padre tenía otra familia en secreto y le arruiné la vida. Hola, mi nombre es Sara. Desde pequeña siempre fui una chica que creció con un padre ausente, esto porque él siempre estaba muy ocupado con su trabajo o siempre se iba por varias semanas a hacer viajes de negocios, o al menos eso era lo que siempre creíamos. Debido a esto yo pasaba la mayor parte de mi tiempo con mi madre, así que prácticamente ella fue quien me crió y educó porque a mi padre lo veía muy pocas veces a la semana, o incluso a veces pasaba más de un mes sin que pudiera verlo. Siempre sentí que algo no estaba bien con mi familia. Se sentía como una familia incompleta. Mi padre casi nunca estaba para nosotras, él a veces ni siquiera iba a mis fiestas de cumpleaños y eso me hacía sentir muy triste, ni siquiera tuvo la más mínima consideración de ir a mi ceremonia de graduación de la secundaria. A pesar de que mi madre siempre estaba ahí para mí, yo también quería ver a mi padre en las fechas y eventos importantes y que se sintiera orgulloso de mis logros, pero simplemente eso nunca llegó a suceder. Además, mi madre siempre lo justificaba diciendo que él se iba a trabajar para poder tener dinero y darnos una buena vida a nosotras dos. En parte yo lo podía llegar a entender, pero no podía creer que no tuviera algo de tiempo libre para dedicarle a su familia. Parecía que lo único que le interesaba era trabajar y nosotras pasábamos a un segundo plano. Con el pasar de los años me logré acostumbrar a esta situación y la verdad es que ya no me esperaba nada de mi padre. Yo sabía que él nunca iba a estar presente para mí, así que dejé de tomarle importancia a medida que iba creciendo y madurando. Pero toda esta situación se salió de control hace un par de meses. Todo comenzó el día que mi padre invitó a mi madre a cenar a un restaurante muy lujoso, lo cual era muy extraño de su parte. Pero la razón era porque iban a celebrar su aniversario número 22 de casados, así que me pareció un bonito gesto de su parte con mi madre. Así que me había alegrado. Ellos habían planeado encontrarse esa noche a las 8, en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Mi madre se fue muy emocionada con sus mejores y más elegantes ropas. Ella había llegado primero al lugar y fue a la mesa que tenían reservada. Ella solo se sentó a esperar a que mi padre llegara. Pero pasaron unos 30 o 40 minutos y mi padre aún no llegaba al restaurante. Mi madre ya se estaba comenzando a enojar, pero fue entonces que en ese momento recibió una llamada de mi padre. Él llamó para decirle que había mucho tráfico de autos, estaba en un embotellamiento y se tardaría 20 minutos más en llegar. Así que mi madre trató de entenderlo, ya que era algo que a cualquiera podía pasarle. Mientras tanto ella ordenó algo pequeño para ir comiendo en lo que llegaba. Siguió esperando un buen rato. Ya eran las 10 de la noche y mi padre nunca llegó. El teléfono de mi madre timbró de nuevo con una llamada de él. Mi madre muy enojada le contestó la llamada y le dijo que porque se estaba tardando tanto. Y mi padre le dijo que no podría ir a cenar con ella porque tenía una reunión de última hora en su trabajo. Mi madre solo le respondió: "No te creo nada, eres un mentiroso", y le cortó la llamada. Desconsoladamente ella se puso a llorar en la mesa por un rato, así que un camarero al ver la situación, se acercó a ella para preguntarle si todo estaba bien. Ella solo le dijo que le pidiera un taxi porque se sentía enferma y ya se quería ir de ese lugar. Entonces el camarero pidió el taxi y mi madre se fue de ese lugar. Cuando ella llegó a casa estaba en un mar de lágrimas y muy triste por cómo la habían dejado plantada en una fecha tan especial. Yo solo la abrazaba y le decía que todo estaría bien, traté de consolarla de muchas formas, pero ella simplemente no dejaba de llorar y estaba muy triste. Después de tanto llorar ella solo se quedó dormida en el silén de la sala. Así que le puse una manta y la dejé descansar. Al día siguiente mi padre apareció temprano en la mañana. Llegó a casa con un ramo de flores para pedirle disculpas a mi madre, pero a mí ella esto no le importó y solo se mantuvo muy fría y distante con él. El intento de todo para conseguir ser perdonado, trató de ser tierno con ella y abrazarla, incluso la volvió a invitar a salir a cenar. Pero mi madre se negó y dijo que mejor se vaya a trabajar, porque a él siempre le ha importado más el trabajo que pasar tiempo con su familia. En ese momento mi padre se enojó y empezó a decirle que si no fuera por su trabajo ella no tendría ninguna casa en donde vivir, ni tampoco dinero para comprar comida y ropa. Mi madre se enojó mucho con su respuesta y empezaron a tener una fuerte discusión. Mi padre empezó a decirle que ella siempre fue una mala esposa y que solo servía para malgastar su dinero, incluso ambos se insultaron un par de veces. Todo escaló a un punto en el que mi madre se enojó demasiado y le dio una fuerte cachetada a mi padre. En ese momento hubo un silencio incómodo y mucha tensión en el ambiente. Todos nos mirábamos a los ojos esperando a que alguien reaccione, pero no sucedió nada. Mi padre solo se quedó en silencio y con cara de enojo, se dio la vuelta y se fue de la casa sin decir una sola palabra. Después de eso mi madre se tiró al suelo para llorar, a lo que yo fui a tratar de consolarla y hacer que se calme. Ella solo me pidió perdón por tener que haber visto eso y se justificó diciendo que ella solo le dio la cachetada porque se sentía muy enojada y quería desahogarse de alguna manera. Así que las dos nos calmamos y decidimos salir a almorzar e ir a un salón de uñas para poder pasar algo de tiempo de calidad juntas y olvidarnos de todo el problema. Horas después, en la noche cuando estábamos de regreso a la casa,
nos encontramos a mi padre tirado en el suelo de la sala llorando. Él parecía estar algo borracho y desconsolado. Apenas nos vio entrar, se arrodilló frente a nosotras y empezó a suplicar que lo disculpáramos por todo lo malo que había hecho. Dije que no volvería a suceder y que se arrepentía de decirle todas esas cosas feas a mi madre. Él nos prometió que de ahora en adelante le dedicaría más tiempo a la familia y sería más cariñoso con nosotras. Mi madre, al verlo en ese estado tan miserable, decidió perdonarlo y decirle que esta será su última oportunidad para mejorar como esposo y como padre. Después de ese día las cosas mejoraron un montón. Durante las siguientes semanas mi padre solía venir más seguido a vernos casa e incluso llegaba temprano del trabajo. Nos llevaba a cenar, veía películas con nosotras, él siempre estaba atento a todo y pasaba mucho tiempo de calidad en familia. Parecía que realmente él había hecho un cambio y quería estar con nosotras como una familia unida. Todo iba perfecto y yo me sentía muy feliz de por fin ver que todos estábamos unidos como siempre lo quise desde que era una niña pequeña. Pero no todo era color de rosas. Esta alegría tan solo duró un par de semanas, ya que descubrí un oscuro secreto de mi padre que cambiaría nuestras vidas para siempre. A los 18 años, un día mientras me encontraba de regreso de clases de la universidad, yo iba caminando por el parque central de mi ciudad. A lo lejos logré ver a mi padre, pero él no estaba solo. Lo vi tomado de la mano con otra mujer junto con un niño pequeño que iba caminando al lado de ellos. Al parecer estaban comiendo helado y se les veía muy felices. En ese momento me quedé en shock y logré comprender muchas de las cosas que habían pasado los últimos años. Tantas ausencias de mi padre no fueron por el trabajo, todo fue una gran mentira. Él solo estaba ocupado con su otra esposa e hijo. El maldito tenía otra familia en secreto. En ese momento me llené de ira y lágrimas, así me fui corriendo hacia él para confrontarlo. Intenté golpearlo repetidas veces y gritarle lo miserable que es. Él era mucho más fuerte que yo, así que me agarró de los brazos y me retuvo. Yo solo podía gritarle que era un mentiroso y que cómo podía engañarnos de esta manera a mi madre y a mí. Su amante escuchó esto y le exigió una explicación. Él solo se puso demasiado colorado de la vergüenza y no sabía qué responder. Él solo se limitó a agachar la cabeza y guardar silencio. Su amante le exigió una explicación, y él seguía sin decir nada. Entonces procedí a contarle a la chica que yo era su hija y él había estado mintiéndonos a todos durante muchos años. En ese momento su amante lo miró con mucho desprecio y se quitó un anillo que traía puesto y se lo tiró en la cara con demasiada fuerza. Le dijo que era un hombre deseable y miserable y que le haría pagar por eso. Luego ella solo agarró a su pequeño hijo de la mano y se fueron. Mi padre en ese momento comenzó a llorar y tratarse de hacerse la víctima de la situación. Me dijo que tratara de entenderlo y me suplicó que no le contara nada de esto a mi madre. Yo solo lo empujé y me di la vuelta para irme de ese lugar porque no quería seguir viéndole la cara a ese imbécil. Cuando me estaba alejando, el corrió detrás de mí y me jaló de mi brazo para evitar que me fuera. Me sujetó con mucha fuerza y no me quería dejar ir. Entonces yo empecé a gritar demasiado fuerte pidiendo auxilio. Muchas personas en el parque voltearon a mirar y no le quedó más opción que soltarme si quería evitar meterse en problemas. Rápidamente corrí a la calle y tomé un taxi. Me dirigí a casa rápidamente y fui a buscar a mi madre. Ella estaba en el jardín trasero regando las plantas. Cuando me acerqué, ella me vio que estaba llorando y comenzó a preguntarme qué había pasado. En ese momento no me salían las palabras, sentía un nudo en la garganta y no sabía cómo reaccionaría mi madre al enterarse de todo esto. Luego de unos traté de calmarme y tener compostura. Así que le dije que tomara asiento ya que tenía que contarle un secreto muy oscuro de mi padre. Y aunque al principio me costaba pronunciar las palabras, logré contarle todo lo que había visto en el parque. Mi madre solo se quedó muy seria y tranquila, parecía que ni siquiera le importaba lo que le acababa de contar. Ella solo me dijo que siempre había sospechado eso, pero que nunca quiso confrontarlo porque no tenía pruebas, y que tampoco quería que yo pasara una experiencia traumática. En ese momento le dije a mi madre que lo mejor que podíamos hacer era alejarnos de él y olvidarlo para siempre. Así que ella dijo que le pediría el divorcio lo antes posible. Justo en ese momento había entrado mi padre a la casa y J escuchó esa parte donde mencionamos lo del divorcio. Él se puso demasiado agresivo y comenzó a golpear y tirar las cosas, rompió un par de vidrios y muebles, pero jamás se atrevió a lastimarnos. Debido al escándalo que hizo, algún vecino llamó a la policía, los cuales entraron por la fuerza a la casa y se lo llevaron detenido ya que estaba muy alterado y agresivo. Realmente era un peligro, aunque no quisiera hacernos daño, estaba destruyendo toda la casa. 3 días después de eso y ya con más calma, ambos se reunieron con sus abogados para firmar el divorcio. Mi madre logró quedarse con la casa, y a mi padre le dieron una orden de alejamiento ya que para el juez él significaba un peligro para nosotras. Por otra parte, me enteré que su amante lo había demandado por pensión de alimentos,
para que le diera dinero para la manutención del otro hijo que tenía en secreto. La orden del juez era que tenía que dar el 50% de su salario para el cuidado del pequeño. Así que terminó quedando casi que en la quiebra. Lo último que supe de él es que se fue a vivir en una pequeña habitación compartida en el centro de la ciudad. Terminó quedándose solo y realmente ya no tenía a nadie para él. Había perdido a sus dos familias por mentiroso. Mi madre y yo decidimos conseguir empleos de medio tiempo para poder costearnos nuestra vida. Actualmente yo sigo asistiendo a la universidad y estoy saliendo con un chico que me ayuda económicamente. Mi vida ha sido más feliz desde la separación de mis padres. Todo se siente más tranquilo y la verdad es que no lo extraño ni un poquito. Así que ya saben, nunca digan mentiras a sus familias ni se guarden esta clase de secretos porque podrían terminar arruinando sus vidas. Espero que a alguien le sirva mi historia y déjenme su opinión en los comentarios.